Iguazú ñande noihina David Galeano Olivera ko ara ñamomba Iguazú Guaraní ara hakatu ñande mando a Hahuesa Majeseina ñande mamaite ahorita el director presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Jaraguazú David Galeano Olivera te un jeponaite maite hijo ribeo donde Guarajavi apameco ara Guaraní ñaromando arejina para el mundo del folclore. Aguille, el tema de Sanguirú, Fidel, Betima y Teco Rivera, Opa, Veña, en duda, el mundo del folclore, Rupide, Sabia, Pane, Guaraní, Arare, Opa, Terre, Maná, Fidel. Acá tú estamos ahora mando Ander Jejina, España, Vietina, Gran Seguro, Cane, Maite, Hijo Rivera, Buenos Aires, vive, a pese mando Ajina, Etajaco, en Viriru, vive, a Reiko Akatajaure, Nene, Mianduco, Ako, Ara y Ponaite, Ajina, Ñaromando, Aba, ni Guaraní, Ara, Boejara. Aguillante, Opa, Echea, mi Maite, hacia ambos llegué y su espera, Peteña, Pepe, Maite, Hijo Rivera, que me imagino agua, Pepe, ya hay Fidel, que estaba, y ponaba Coaña, Guaraní, me ojo que sí. Depemo pese a mí, estaba, tengo tenido, llegó a ella por él, ñamos en la pora de Janguá, ya upide Janguá, y bastante, ya ni M. Angape, ahí chamón, va, igual que usted, algo árabe, Nehemiapo, ahí Miriam, a un nivel, mundo del folclore, upide, Bellapoa, fue muy asayo, con ya ni llegó a mí, tenemos un pareceo, Bellaneco, a Tapizate, en Itagua, Fidel, Miriam, Fidel, mundo del folclore, oye, Pitazoa, oye, Pitazón, Bareteo, ni Nico, que todavía lleva. En la fecha, Javi, a la mimita de su cuidado, que Iña Puisea y Penello Baja. Ape, bueno, ningún, oye, esa mopa, Fidel, oye, esa mopa, ya me estamos algo y estamos escuchando que pues es muy claro porque yo puedo ver ayuda a Parvi lo he dejado pero vija a esa a en mi mitad de su cuerda ve esa va a poner esa va a cuerda no puedo y pega ni a mi lo he dejado y categoría vija comía bodega hasta era bodega vi ayuda está sumita cuña oye competeva ni Guaraní me apenas se llama ya te iba a que justo que tenía ya esa cosa ya recojaina de Gatú que Arapiajú un ajebe con el Piajú Hasama el cómo subir a Arapiajú y nada de Guaraní Pepe ya va y se va a posibilidad fecha veíamos de estar le recuerda por la oína y está llegando muy está de Guaraní, esa Guaraní, Argentina, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Misiones, Argentina, que es la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, agosto, no tenía Guaraní, Universidad Nacional de Jujuy, mi Argentina, América, todo Brasil, Universidad de San Pablo, en Coape, muy curioso, Jorge Iguazú, una unila, había Mato Grosso, a mi Universidad de los Grados, a mi Guaraní, había Guaraní, Bolivia, Santa Cruz, Tarica, Beni, Pando, Guaraní, oye, Purú, ya habíamos bateo de Estados Unidos, que hoy España de la Pizza, o Cuba, Bopeva, oye, Morandúa, Guaraní, España, Francia, Alemania, Mirvi, que disfruta este interés, oye, esa mujer venía en Guaraní, que algo, y que tú viste ahí, ya no mandó a mi tecotenea, Regina, anga que tú, coara pecero, una pe, ya pona, ya se fue a mí, ya fue prima, estamos, además ya fue prima, pero que ya está a ver es donde vive el Fidel. Estamos que tenía años de que su mujer ya fue. Y luego, Mocón y tenemos a Pir, tenían de viéramos, cuando tenían de esta jaiza, el Picterín, va y la tuya ya ponen en el Guaraní de Fidel.
pues te seja ese minden de co árabe ya huele como imagina ojo ahí con Facebook vive pega competi herramienta ya en buen imagina y pona ya y por favor acá tú pepe y cua pona hina teneo haisa pe ya poma kuripe firefos guaraní acá tú con emojin ingo pe tanga y oye acá y guaraní umia hina el avance ya eso pe ya a la altura del tiempo, ya eso es en la vanguardia del idioma guaraní, pero que estamos en que tú ya recó diferentes opiniones de la grafía, acá tú la negativa ya dividí la opinión y ya preservo jala manguarela de ipicuera como idioma oficial japean que tiene aguasuana la Paraguay upea upivese Paraguay haisa de aguille de colaye haisa bueñe emena la baluarte del idioma guaraní boejara Guillermo Alves García, por ejemplo, escribió ahí desde Mato Grosso do Sul. No tengo el nombre de otra persona que escribe de Corrientes, otro de Curitiba. Te estoy hablando solamente de los que escriben en el día de hoy. Tengo el honor de tener audiencia internacional y hablo no solamente de paraguayos radicados en diferentes puntos del país, sino de propios extranjeros quienes emiten justamente su deseo de conocer más el idioma guaraní. Y la ecuatoriana Gloria Viteri siempre dice también que quiere escuchar y hablar mejor el guaraní, quiere aprender, igual que José Romo de México, Chuilar de México, en fin, gente extranjera que gustan mucho de nuestro idioma guaraní. Boejara. Qué feliz nos pone eso, Fidel. Yo creo que tenemos que sentirnos siempre orgullosos de nuestro idioma guaraní y saber que hermanos de distintas latitudes, de países hermanos, algunos de ellos un poco más distantes como México, o como bien mencionados aquí en nuestro entorno, en la Argentina, en el Brasil, gente que escucha mundo del folclore, siempre ponderando, siempre valorando lo que es nuestro idioma, lo que en el fondo implica la cultura paraguaya y también ese compromiso grande de ser paraguayo, ¿verdad? Porque ser paraguayo también es un motivo de un orgullo grande por la rica historia que tenemos y sobre todas las cosas por ser una nación que tiene una identidad propia, una identidad bien definida, una identidad que viene de nuestros ancestros nativos, de los guaraníes, y que hoy se proyecta a nivel mundial como cualquier otra sociedad y a través de esta sociedad de nuestra lengua que es el guaraní. Hoy día decir Paraguay es decir guaraní. Yo suelo decir siempre el guaraní está en nuestro caracú, está ahí en ese hueso primordial que hace parte de nuestro cuerpo y allí en lo más profundo, en la parte esencial de nuestro ser está nuestra lengua guaraní. Todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, decir artesanía, ya es decir en guaraní, ñandutí, abopoí, poibí, obeceragüe, decir alimento, es decir meyú, chipá, chipaguazú, borí, soapuayo, pará, pues poder decir los nombres de estos tradicionales mitos que tenemos, bombero, cora, Yaciria Pérez, en fin, el nombre de ciudades, el propio nombre de nuestro país, es Paraguay. Han pronunciado Paraguay, pero Paraguay. Acá tú yo imita Pepe Pepe te dice pensamiento y tende las deseando y con mucho respeto. Por lo menos nuestra ciudad capital, que es una cultura, tiene un nombre, una cultura totalmente diferente a la cultura guaranítica. Nuestra Señora Santa María de la Asunción, pensamos era que el fuerte Nuestra Señora Santa María de la Asunción, en un 15 de agosto de 1537, acá tú, y por lo menos peñan de ciudad capital, peñan, no y la Paraguay, a pesar éramos aquí la ñan está Mojara. Apenas que, oye, Pepe castellano, vengo de por tengo guaraní, me tenían de Yaborico. Tengo mi... La Y. Amboete Sameguango, ni que estoy un bofiapú. No voy a poco a Yepeyu y Peyabi, hoy, jamás a pedir. Hacer su escuela.
ir cobian CPI. Entonces, para los amigos que también nos escuchan y que entienden únicamente en castellano, aclararles que el guaraní tiene un sonido, un fonema, que es la I, es la sexta vocal, que esa vocal del guaraní, que es la I, no existe en el castellano. Por consiguiente, para aquella persona que solamente habla castellano, es una cuestión inicialmente difícil, porque ese fonema no fue acomodado en el aparato fonador de un hispanohablante. Hasta que aprenda y pueda producir, entonces lo usual es sustituir la I por la I. Por eso que quedó el nombre en Paraguay, cuando la palabra correcta es paraguay. Pará significa mar. Usted sabe que el Chaco fue la base del mar, allí hay agua salada, que es agua de mar, allí se encontraron fósiles marinos, ¿verdad? Guá es lo que desaparece o desapareció lentamente, nosotros decimos en Boguá, con un sedazo, y es el río del mar que desapareció, es la etimología, la semántica, el estudio semántico más aproximado a lo que es Paraguay. Decía, nosotros tenemos el nombre, hasta ahora la gente de Maoyera en Escena, o Guavie, Ciudad del Este, Encarnación, de Paga General Artiga, esa había y también hasta Paraguay, le dimos, anda hasta Paraguay, vengo ya yo. Acá me voy a dime, ya, con hasta hoteles ya, yo te decía, hasta sin querer la gente dice palabras en guaraní. Cuando uno dice Cacupeo, la Virgen de Cacupea, ahí está Cacupea. Vamos a encontrar en la toponimia, en los nombres de animales, en los nombres de vegetales, es decir, abatí, yutir, mandioco, mandá. Son palabras comunes, nadie inventó nada con eso, decir yaguán, baracayá, anguyá, todas esas son palabras en guaraní. Apenas llevan. Entonces, y guaraní dice de Caracube. De corazones a imbarecer. La guaraní, pero a veces no lo vemos ahí. Upesa ya esta vez se me coge ya posee pero no que tú hay en voy a la ñañi esta no guaraní de Yicote ara acá tú se amo de nombre de la radio Mundo del Folclore Pujoé Mundo del Folclore apa ve ha aguilleta ite ma remba por ñañi voy a seca tú de Figueroa Hasengo Tamba ella ya poma a veces de unión de vieja que está en Valle ya pota añade tengo que antes muy interesado a está añade la piscina que tener ahora homo y ya y si va ahí va llevo tengo bomba a mi área la en de Traguille ahí que tu hangoicha viña en duda ahí mi ape en duda ayer usted ahí, ya te fuiste a son armados en el directo. A mí que no ya me parece que venía ya Jaipú que venía ya es Charamó que tengo que su cadera ya voy a recordar que ya me está que está muy baja y tengo ahí que está, ya para ver, guaraní árabe de Fidel, Miriam, Mundo del Folclore, Opa, venía en el dúo que allá está para ahí, tengo ahora Fidel. Taupesa, Ayuán Balestén Guanambo de Jaraguazú, así estuvimos con el doctor David Galeano Olivera, el director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, hablando de lo que es este día que estamos recordando acá, el Día de la Lengua Autóctona del Paraguay, pero también él dio a entender que estamos en una nación grande, la guaranítica, que abarca muchos países, no solamente se limitan los límites geográficos políticos, valga la redundancia, del Paraguay.